Amigos de Diversión con Vinilos, esto es la... Creo que será mejor que me relaje un poco y os presente esta estupenda obra, y vamos a empezar por su compositor, por Carl Orff, un compositor alemán que falleció en los años 80, un compositor polémico también porque fue de los pocos que decidió quedarse en la Alemania nazi y mientras que otros huían. Y eso en cierta medida también marcó la forma de su música, porque el régimen nazi no permitía ninguna audacia ni permitía ninguna disonancia, lo que ellos llamaban la música degenerada. Entonces Carl Orff lo que hizo fue adaptar su música para que fuese, digamos, audible a los oídos del régimen, pero con muchas innovaciones que rompían totalmente con la corriente romanticista o neorromanticista. De hecho, a Carl Orff lo podemos clasificar, al igual que ciertas partes a Stravinsky, como un neoclasicista. Es decir, un compositor que huye de lo que son las exuberancias, que huye de las ornamentaciones, de lo recargado, huye del sentimentalismo también. Y sin embargo, Orff lo que tiene es una paleta tímbrica, orquestal y sobre todo rítmica, la verdad es que muy impresionante. Carl Orff también concebía la música como obra de arte total, es decir, no solamente lo que es la música en sí, sino la música integrada dentro de un ritual, de un acontecimiento que podría ser escénico, teatral, pero que en cualquier caso la música no podría ir sola, sino que tiene que ir siempre acompañada de algo. En ese sentido, el Carmina Burana podría considerarse como una cantata escénica. Y vamos a hablar ya precisamente de esta obra de Carmina Burana. Bueno, y la verdad es que en esta versión, que es una de las mejores versiones, luego hablaremos también de ella, hay una introducción, una de las notas al programa que me gusta mucho y que yo creo que en vez de soltaros yo el rollo aquí improvisando, os la voy a leer mientras os pongo unas imágenes de fondo. Un manuscrito anónimo fue hallado en 1803 en el convento de Benediktbeuern, en Alemania. Los autores del mismo son poetas trashumantes de los siglos XII y XIII que escribían en latín, en alemán semimoderno y en francés arcaico. Sus textos estaban impregnados de una mezcla juvenil, violenta y paródica, cantos de alabanza a la primavera y al amor, versos burlones y ruidosas canciones para beber, testimonios de la revuelta de la juventud contra el mundo duramente organizado del medievo, se unen en un tríptico engarzado en la invocación al destino, la fortuna, y cantan en la primera parte el encuentro del hombre y de la naturaleza, en la segunda la alegría del vino y finalmente el amor. Estos cantos de viajeros reflejan en una lengua impulsiva, a veces ruda y osada, una vida dominada por la implacable rueda del destino. La verdad es que esta descripción refleja a la perfección lo que es la idea que tenía Orff del Carmina Burana, que son estos textos medievales nada serios, por otro lado, pero que reflejan lo que es el mundo cotidiano y los impulsos de la gente en muchos sentidos. Como os he dicho, estos 25 números del Carmina Burana, la verdad es que se pasan rápido, porque son números todos ellos muy cortos, 2, 3, 4 minutos a lo sumo, y muy variados. No vais a encontrar un número que sea parecido al siguiente. Hay muchísima variedad rítmica, muchísima variedad melódica, intervenciones muy variadas, distintos grupos de instrumentos, distintos grupos de voces, y en ese sentido la maestría de Orff en lo que es la interpretación de los textos, la traducción de los textos a estructuras rítmicas, a estructuras melódicas, la verdad es que es fantástica. Pero bueno, la obra total, oírla en directo es una pasada, oírla en disco, sobre todo si es una buena versión, también lo es. Es una hora de duración aproximadamente, y yo la verdad es que recomiendo escucharla entera porque no tiene desperdicio. Sin embargo, hay una serie de números, como no podría ser de otra manera, que podemos destacar. Aquí en la pantalla os pongo los que, a mi modo de ver, son los números más bonitos y más espectaculares del Carmina Burana, aunque insistiendo en que es súper recomendable escuchar esta obra de principio a fin. También
es muy interesante escucharla siguiendo los textos, porque se puede apreciar muy bien toda la gama de emociones, de sentimientos y de situaciones que Carl Orff quiere reflejar cada vez que pone música a uno de estos poemas medievales que componen esta obra. La pieza más conocida de Carmina Burana es el O Fortuna que abre la cantata y la cierra también, es el primero y el último número, se repite. Y bueno, es un coro espectacular que habla sobre lo que es la diosa Fortuna y cómo el destino domina nuestras acciones, el destino, el azar y no nosotros mismos. Este O Fortuna, bueno, es una de las piezas que componen la banda sonora de Excalibur, y muchas personas la conocen por ser parte de la banda sonora de esta película. Excalibur además incluyó otra música épica, que es la música instrumental del Ocaso de los Dioses, del Anillo del Nibelungo de Wagner. La parte dedicada a la primavera tenemos otro espectacular coro que se llama Exegratum, que habla de lo que es bueno, la alegría que le despierta a la gente, el deshielo, que pasen los rigores del invierno, el sol vuelva a calentar y la naturaleza despierte en todo su esplendor. El barítono en Carmina Burana tiene varias intervenciones destacadas en diversas partes de la obra, tiene arias, la verdad es que magníficas. Una de ellas es precisamente la que abre la sección de In Taverna, de la taberna, que es Stuans Interins, que bueno, es una canción muy rítmica, muy, digamos, casi salvaje, ¿no? Que habla de lo que son las pasiones humanas y un poco las contradicciones que tiene el que la recita sobre si dejarse arrastrar por lo que son los, digamos, los placeres terrenales. La soprano de Carmina Burana también tiene papeles destacados, sobre todo en la última parte, que es la dedicada al amor, y tiene varias arias que son magníficas. Y sobre todo a mí una que me encanta, yo creo que es una melodía bellísima y es una de las mejores de toda esta cantata, que es Intrutina. Y por último vamos a comentar un poco sobre esta versión. Esta versión no está escogida al azar, esto quizás es la mejor versión que hay del Carmina Burana. Es una grabación creo del año 65 o 67, dirigida por el magnífico director alemán Eugen Jochum. Bueno, aquí se puede ver, pone aquí, autorizado Carl Orff. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el compositor estuvo presente en las sesiones de grabación de esta obra y aconsejando a Eugen Jochum, al director, y bueno, es como si dijésemos una versión autorizada. Esto no quiere decir nada, porque al final las obras, un autor una vez que acaba una obra, la deja para que cada uno la interprete como quiera. Pero realmente esta es una obra que refleja muy fielmente lo que el compositor quería, y entre todas las que hay es una de las más recomendables. Bueno, lo dicho, no dejéis de escuchar este Carmina Burana. Aventuraros no solamente con el primer número, sino con el resto de partes de esta pieza, que os va a gustar seguro. Y bueno, nos vemos en el próximo programa de Diversión con Vinilos.